Vamos a orar, hermanos, para poner en manos de Dios este mensaje que sea de beneficio a nuestras vidas. Señor y Padre Celestial, en esta tarde queremos darte gracias, Señor, porque estamos aquí como iglesias juntos, porque somos tus hijos. Porque, Señor, tú nos has dado grandes y maravillosas cosas de bendiciones, Padre, a cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que hoy podamos adorarte, escuchándote, Señor, obedeciéndote y poniendo en acción, Padre, todas las cosas que tú nos mandes. Te pido por aquellas personas que están por primera vez y aquellos que están conociendo tu palabra recientemente, que tú, Señor, tu Espíritu Santo llegue a sus corazones y los convenza de su pecado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero hacerles una pregunta, amados hermanos. Son preguntas para sincerarnos. Alce la mano cuántos de ustedes han sentido envidia. ¿Cuántos han sentido envidia? Pero láncenlas. El que no la haya sentido, no la levante. ¿Cuántos han sentido rabia, ira? Muy bien, gracias. Ay, tenemos una iglesia muy sincera, Fíjense que la vida tiene muchas paredes, muchos cercos, muchas barreras que nos dividen y que nos separan, y que nuestro comportamiento se distancia. Esas paredes no están hechas ni de madera, ni de roca, ni de ladrillos, sino son obstrucciones, hermanos, personales. Son bloques humanos que nos separan entre nosotros mismos. Por eso empecé preguntándoles cuántos hemos sentido envidia y cuántos hemos sentido rabia, porque son justamente esos tipos de sentimientos que dicen los psicólogos que ni son malos ni buenos, sino son malas experiencias, pero la Biblia dice que son pecado y eso nos separa. Pero Cristo vino como una de esas bolas de acero y tiró ese pecado y esas barreras que nos separaban y las pulverizó. Y eso que nos mantenía lejos, a usted y a mí, eso que nos mantiene lejos uno de los otros, con la muerte y resurrección de Jesucristo, se abrió un camino en donde es factible, amados hermanos, que usted y yo tengamos amor. Y que usted me ame tal y como soy. Y que yo lo ame a usted tal y como es. En la cultura romana y griega estaban atestadas de barreras estas cosas y a la gente se le asignaba la clase social y se separaban hombres de mujeres, había esclavos y libres, había ricos y pobres, había judíos y gentiles y había griegos y bárbaros y paganos y cristianos. Pero las cosas no han cambiado mucho al día de hoy, nos seguimos dividiendo. Hoy el Señor me llevó a la carta de Filemón, una carta muy cortita que no me gustaría que la leyeran ahorita porque la tentación de leerla yo sé que les va a llegar. Porque es un solo capítulo, pero es una carta breve, pero es una joya de carta de calidez, de belleza, de exhibición, de tacto y cortesía cristiana, de Pablo hacia su amigo en Cristo Filemón. Además es un verdadero mensaje, hermanos, de evangelio en acción, porque nuestras relaciones personales como hermanos van a ser puestas a prueba y difícilmente podemos encontrar en la Biblia un relato tan explosivo, tan abrumador del mensaje de Dios para nuestras relaciones, para nosotros como hermanos. Pero además está llena de tantos detalles que tienen que ver directamente con el evangelio. Aunque Pablo esta carta no menciona, fíjense, muy interesante, en esta carta Pablo no menciona a Jesucristo como la resurrección de Cristo ni la muerte del Señor Jesucristo. No lo menciona por ninguna parte. El tiempo y el lugar de la composición de la carta debemos asociarlo, amados hermanos, a Colosenses. Es muy importante esto porque Pablo envió la carta a Colosas con Tíquico, al cual le dio por compañero de viaje a Onésimo. Colosenses 4, 7 al 9 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor,
el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Como se nos informa en la carta, Pablo se halla, hermanos, en estos momentos en prisión. Quizá en Roma, no precisamente en la cárcel. Recordemos que ya había domicilios de arraigo domiciliario, y muy probablemente Pablo estaba en una casa de arraigo, no, en Roma, y no precisamente en la cárcel. Pero desde ahí, desde la cárcel, es que Pablo escribe sus llamadas cartas carcelarias, como hemos estudiado muchas veces. Son Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, ¿no? Algunas otras cartas. La única carta que Pablo escribe, amados hermanos, por eso lo hace especial esta carta a Filemón, de un solo capítulo, Esta carta es de naturaleza privada y personal. Se incluye el Nuevo Testamento. Es más, esta carta es una carta para Filemón, que era una persona de cierta importancia en la sociedad colosense. Filemón es un hermano en Cristo, pero compañero de Pablo. Su nombre significa cariñoso. Filemón debe su conversión y su fe a Pablo precisamente, el cual le predicó en aquel viaje misionero en Éfeso, el cual podemos leer en Hechos 9:10, donde dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y posteriormente, ahí conoce Filemón a Pablo en Éfeso. Ahí se convierte Filemón, porque él era de Colosa. ¿Dónde es Colosa hoy en día? Asia. Y no piensen en China, piensen en Turquía, cuando la Biblia hable de Asia. Turquía, ahí vivía Filemón. Y después Filemón regresa a Colosa. Esa ciudad de Colosas aparece en la Biblia y, como les comento, es Turquía. Allí, en esa ciudad, es donde se establecieron varias iglesias en las casas, hermano. Y una de esas casas era pastoreada por Epafras, en la misma casa de Filemón. Así que podemos inferir, amados hermanos, que Filemón, siendo un hombre próspero, pero que además tenía varios esclavos, abre su casa para que allí se reúna la iglesia y ahí se reúnan los hermanos. Ahora, no hay evidencia de que Pablo haya visitado Colosas. No hay ninguna evidencia allá donde vivía Filemón. Por eso, pero ellos hicieron grandes amigos, y como lo va a decir Pablo, lo llama mi amado colaborador, mi compañero, mi colaborador, mi amigo. Filemón abre su casa para la iglesia, y él era casado, tenía por lo menos un hijo y tenía una esposa cristiana. Así es que era un hombre prominente, bien conocido por cierta importancia y significado que tenía su ministerio dentro de la iglesia. Esta carta, amados hermanos, de Filemón, se refiere a un hombre muy sencillo que se llama Onésimo, un esclavo que había escapado porque le había robado a Filemón en su casa. Y él había huido a Roma. Onésimo se fue a Roma. Dicen algunos comentarios que Onésimo va a Roma a tratar de perderse en una gran multitud de esclavos que había en Roma. Para darles un pequeño contexto, el número de esclavos en la población romana era aproximadamente 1/3 de la población. Es decir, no eran pocos. Imagínense, 1/3 de la población eran esclavos. Entonces Onésimo huye a Roma y dice, desesperado, buscando a ver de qué manera, él ya es un fugitivo, es un prófugo, le robó a su amo y trata de perderse entre toda la gran multitud de esclavos y de personas. Y entonces, de alguna manera, él conoce a Pablo en la cárcel. No sabemos exactamente cómo, pero Pablo le predica a Onésimo, a este esclavo fugitivo, le predica a Onésimo, y se convierte en un servidor de Pablo, pero sobre todo, amados hermanos, se convierte en un servidor de Jesucristo.
Onésimo. ¡Qué historia! A mí me sorprendió esta pequeña carta porque realmente tiene una historia fascinante, amados hermanos, porque Filemón recibe un agravio importante en su casa, en su persona, y por la huida de Onésimo, Pablo pondrá a prueba a Filemón. Una carta corta, pero que trae un mensaje de lo que implica, amado hermano, escúcheme esto, ser un verdadero cristiano. Y esta carta nos va a poner a prueba a usted y a mí, en una situación muy importante. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la carta. No lo vamos a leer toda así de un solo, como dicen por allá en Honduras, de un solo, ¿no? Sino vamos a irnos pausadito. Vamos a ver los primeros 3 versículos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Vean cómo dice Pablo, a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermosa manera de presentarse Pablo, diferente, porque Pablo no se presenta como apóstol, sino como prisionero. ¿Por qué empieza Pablo a presentarse como prisionero y no como apóstol, como lo solía hacer? Es muy interesante porque desde aquí sentir a Filemón que él no está sobre autoridad, ni que se va a presentar como un estrado como apóstol, sino como prisionero, más que otra cosa, prisionero de Cristo. Esto está hermoso porque también va sazonado con una humildad y una mansedumbre de Pablo desde que inicia sus buenas pláticas con Filemón en esta carta. Dice, al amado Filemón, colaborador nuestro. Colaborador, fíjense bien en esta palabra, amados hermanos. Colaborador es una palabra muy importante para nuestro mensaje del día de hoy. Porque también Arquipo lo llama compañero de milicia, es decir, colaborador y compañero de milicia. Qué hermoso es esta manera de referirse, de saludar, de esta salutación de Pablo a la familia y a la casa de su casa de Filemón. Pero hay algún detalle bien importante, amados hermanos. También se refiere, como lo vemos ahí, a la iglesia que está en tu casa. Es decir, siendo una carta personal de Pablo a Filemón, no omite a la iglesia. Saluda también a la iglesia. Es decir, quiere decir, amados hermanos, que esta carta impactará también positivamente a la iglesia. Entonces, esto es muy relevante también y no quiero que lo pierdan de vista. Pablo no omite a la iglesia en una carta personal para Filemón. El versículo 4 al 7, fíjense bien, dice aquí: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué hermosa introducción y cómo Pablo alaba y ora por Filemón. Estas acciones se van a reflejar, hermanos, en todas las iglesias donde Pablo predica. Es decir, estamos en una iglesia, le dice a Filemón, donde tú eres siervo fiel y amas a los hermanos y tienes buenas relaciones con ellos. Tanto que tú has llegado a las entrañas del corazón de la iglesia y de los hermanos, oh hermano Filemón, porque por ti han sido consolados los corazones de los santos. Fíjense bien que el versículo 7
el versículo 6 fue un poquito difícil para mí entenderlo. Si lo volvemos a leer, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hermanos, lo leí 3 veces y no le entendí nada. Señor, ¿qué le quieres decir ahí a Pablo? Leí la nueva versión internacional, ¿no? Yéndome un poquito hacia otra versión, y dice así: pido a Dios, fíjense, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Lo vuelvo a repetir. Pido a Dios que el compañerismo que brota de ti, de tu fe, sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Y dije, ay, como que ya me cayó el 20, como que ahora sí ya lo entendí mejor. Pero vamos a enfocarnos, hermanos, que hay una palabra muy importante: participación. Y entonces ya tenemos una palabra: compañerismo, colaborador, y la otra palabra participación, que es koinonía, comunión. Pablo está diciendo a Filemón que todos los cristianos, amados hermanos, somos compañeros en común y que todos participamos de una misma fe, de una misma gracia y de un mismo espíritu. Somos copartícipes de la gracia, de las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Y entonces le dice Pablo a Filemón: esa fe, esa eficacia de tu fe, lo está preparando, le está diciendo entre líneas al principio, quiero que también vaya a ser eficaz en tu relación con Onésimo. Ya lo está preparando su corazón, ¿verdad? Porque posteriormente a esto, pues va a venir una petición importante. Nada, hermanos amados, de lo que nosotros hacemos en la iglesia será eficaz, y todo será un címbalo que retiñe. No seríamos absolutamente nada si todo lo bueno que hacemos no repercute en compartirnos, en participarnos de lo bueno que hacemos todos. El evangelio, hermanos, es personal, pero no es privado. El evangelio es personal porque yo tengo una relación personal con el Señor, pero no es privado. La eficacia del evangelio está en una nueva relación entre usted y yo. La eficacia del evangelio está en una nueva relación entre ustedes mismos como hermanos en Cristo. Y esta es la manera en que aborda esta carta Pablo y la empieza a tejer hacia un clímax hermoso que vamos a leer. Pero el evangelio, le dice Pablo, tu fe es eficaz a todos los hermanos, de tal manera, oh hermano Filemón, que todos dicen, porque él no está presente ahí, que todos dicen, hasta Roma llega la noticia que de todos los hermanos que están en Colosa, tú los has confortado sus corazones. Qué hermoso. Filemón, hermanos, es un hermano que ama a la iglesia, abre su casa, ha servido para Cristo con un corazón lleno de amor y se ha vaciado en los hermanos. No sabemos bien qué don tenía Filemón, pero tal vez tenía el don de la consolación, de la exhortación, pero era un hermano amoroso. Sea el don que tú tengas, amado hermano, en esta mañana que Dios te ha dado, no importa el temperamento que tengas, tu carácter es de amor porque has recibido el amor de Dios. Y la pregunta es, ¿todos pueden hablar de ti, amado hermano? Todos podíamos hablar de ti hoy en esta mañana. Si tú te pusieras de pie en esta mañana y todos emitiéramos una opinión acerca de tu persona, ¿pudiéramos decir, amado hermano, que hemos recibido de ti cosas buenas? ¿Que hemos recibido de ti consolación, palabras amorosas, oraciones? ¿Que has estado con nosotros en los momentos difíciles? ¿Que has estado con la iglesia en los momentos más complicados?
y que no has ignorado esas situaciones. Pero vamos al versículo 8, y esto es, vean la petición de Filemón, de Pablo a Filemón, versículo 8. Por lo cual, por todo esto que eres, Filemón, por todo esto que eres, que te acabo de decir, por esto mismo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero en Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que un esclavo, como un amado, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¡Qué petición! Te ruego por amor. Y Pablo da dos argumentos importantes, porque Pablo dice, te ruego porque ya soy anciano, te ruego porque estoy prisionero, y le hace una especie de una petición de necesito esto como una ofrenda de amor de parte tuya, como una ofrenda de amor, una petición audaz pero a la vez magistralmente llevada. Hay una situación complicada que Pablo tiene que resolver, sí, porque por una parte Onésimo ya era hermano en Cristo, hermanos, o sea, el esclavo de Filemón ya era hermano en Cristo, y por otra parte Filemón, ¿verdad? El amo de Onésimo ya tenía todo el derecho de castigar a Onésimo por todo lo que le había robado, todo el derecho. Filemón no podía solo así porque sí dejar las cosas así, porque era sentar un precedente con los demás esclavos que tenía. Sin embargo, siendo ahora Onésimo hermano en Cristo, ¿saben qué tenía que hacer Filemón? Recibirle, y no solamente recibirle con la carta de Pablo, sino dejarlo libre. Esos son los momentos en los que se tornan difíciles en nuestras relaciones, amados hermanos. Miren, si hay algo difícil de procesar en nuestro cerebro, es procesar cómo nos vamos a llevar con los demás. Miren, yo creo que eso es más difícil que resolver una ecuación de tercer grado. Porque una ecuación uno la estudia, la resuelve y tan. Hermanos, llevarnos bien entre nosotros es complicado. Por eso el problema era difícil. Y Pablo lo que hace es decirle, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Un juego de palabras, porque ¿saben qué significa Onésimo? ¿Qué significa Onésimo? ¿Alguien sabe? Provechoso. Y entonces Pablo usa estas palabras para decirle, antes te era inútil, pero ahora te es provechoso. Antes no era Onésimo, pero ahora es Onésimo. Ya es Onésimo, tu amado en Cristo, mi hijo al que engendré en prisiones. Entonces Pablo le habla de su hijo en la fe, porque le predicó y se convirtió. Y no solamente es mi hijo en la fe, sino Filemón, yo soy tu amigo. Y Filemón y Onésimo es mi amigo, es mi hijo en la fe. Vemos aquí, hermanos, algo importante. La esclavitud
de Onésimo, fíjense bien, ahora es irrelevante. Que Onésimo sea esclavo de Filemón, a eso es ya irrelevante. Y lo que le está diciendo a Pablo, a Filemón, ahora hay un nuevo parentesco. Si eres cristiano y conoces a Dios, sabes de qué te estoy hablando, Filemón, porque a ti también te engendré en Cristo y sabes cuánto te amo. Lo más importante aquí no se trata ni de ti, Filemón, ni de ti, Onésimo, sino de Cristo, de la cruz. Y la cruz no divide, sino la cruz une. La cruz rompe las paredes que nos dividen. Y si antes te fue inútil y te robó, y ahora es útil para ti. No cabe duda, amados hermanos, que en esta situación debemos entender que el pasado de un hermano aquí en la iglesia, de tu hermano en Cristo, su pasado, o de una persona, queda sin efecto a la luz de la cruz. Y la cruz nos pone en la misma condición espiritual, sea lo que haya pasado en el pasado. Todos nos equivocamos, hermanos, todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos, todos tenemos errores, todos hemos ofendido. Y a veces, hermanos, ni siquiera sabemos qué hacer cuando cometemos un error. No sabemos ni qué decisiones tomar. Sin embargo, en la luz de la cruz, hermanos, todo este pasado queda justificado. Y nos podemos equivocar, pero hermano, en Cristo podemos restaurar nuestra condición nuevamente. Por eso dice Pablo, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese por necesidad, sino voluntario. Como hermano en Cristo, Pablo le pide a Filemón que muestre su amor insuperable y un amor no usual. Porque mientras el mundo te dice, no perdones, véngate, déjale de hablar, pues mira qué te hizo. Imagínense a Filemón, el sentimiento de Filemón. Es tantas cosas que yo le procuré a Onésimo. Quiero decirles algo, los esclavos no eran precisamente tratados mal. No eran tratados mal todos los esclavos. Había esclavos que les convenía estar en la casa de su amo, porque si se quedaban sin su amo, a ellos les iba muy mal afuera. No podían conseguir trabajo, económicamente no podían sostenerse, y había amos que trataban bien a sus esclavos. Entonces, muy probablemente Filemón trataba muy bien a Onésimo, era cristiano, Filemón. Entonces Onésimo traiciona la condición y traiciona digamos, esa confianza de Filemón. Eso es lo que hizo Onésimo, traicionar la confianza de Filemón, de su amo. Lo traicionó. Entonces el sentimiento de Filemón pudo haber sido tantas cosas que te di, tantas cosas que hice por ti, tantas cosas que yo procuré y me traicionaste, Onésimo. Pues Pablo le pide que lo perdone, que lo ame y que lo reciba no ya como esclavo, sino como hermano amado en Cristo. Filemón huyó, Onésimo se fue. Cuando nosotros cometemos un agravio, hermanos, lo primero que hacemos es distanciarnos del hermano. Usted trae culpa y entonces lo que ha hecho es distanciarse de un hermano, de un pariente, de un familiar, de alguien. O porque recibió el agravio. Póngase del lado de primero de Filemón. Usted recibió el agravio. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si usted tuviera que perdonar a Onésimo? ¿Le robó? ¿Le cometió un agravio? ¿Qué hubiera hecho usted?
Y luego si usted fuera Onésimo y se hubiera ido lejos para que no lo viera su amo, tal vez lo que usted hubiera pensado es, yo ya no regreso, de tonto. Imagínense, me va a castigar, me va a meter a la cárcel, ¿qué va a hacer conmigo? Pero hermanos, estamos viendo una historia de tres personas tan diferentes. Pablo, un apóstol; Filemón, un hermano acaudalado, un hermano prominente; y Onésimo, un hermano esclavo. Hermanos, en la familia de Dios ya no hay esclavo, ni libre, ni griego, ni judío, sino todos pertenecemos a la misma familia y todos hemos tomado de la misma gracia y del mismo amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, al nivel de la cruz, ambos, esclavo y amo, comparten los mismos bienes espirituales, las mismas bendiciones espirituales. Hermanos, ante la cruz, todo el piso es parejo. La cruz es el nivelador de todo lo que nos diferencia, si es que somos cristianos. Ante la cruz, sí hay ofendido y ofensor, pero ante la cruz eso es irrelevante. Y lo que le está diciendo Pablo a Filemón: Onésimo te es útil. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ves? Un fugitivo me robó, ¿cómo me va a ser útil? Dice: Onésimo te es útil. Hermanos amados, la Biblia presenta siempre a la iglesia como una sociedad diferente, y hay que entenderlo. Llama a una vida en el espíritu, opuesto totalmente a la cultura mundana. La iglesia es una colonia de un reino de lealtad a Jesucristo, en oposición al mundo que adopta el poder, el servilismo, el egoísmo como su bandera. La iglesia proclama, al contrario, que Jesús es el Señor y que en la iglesia uno puede sacrificarse y servir a los demás porque nos amamos. Y entonces aquí llega una palabra clave, hermanos: reconciliación. Reconciliación. Pablo está reconciliando a Filemón y a Onésimo como Dios lo hace con nosotros. Así es que en el verso 17, vean lo hermoso que cómo escribe Pablo. Verso 17 en adelante. Verso 17 en adelante dice, aquí empieza el evangelio realmente, el mensaje del evangelio aquí está, en la carta de Filemón. Sin mencionar Pablo al Señor Jesucristo, aquí está. Así que si me tienes por compañero, si somos hermanos en Cristo, si hay coinonía entre nosotros, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta, dice Pablo. Vean qué hermoso, ¿eh? Esto está precioso, hermanos. Ponlo en mi cuenta. Pablo está dispuesto a pagar el daño que Onésimo le hizo a Filemón. Está dispuesto a pagarlo. Así como Cristo pagó por nuestros pecados y nos hizo justos, así Pablo está dando el mensaje del evangelio con su propia persona. Si en algo te dañó yo o te debe yo, ponlo en mi cuenta. Dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. No por decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Otra vez dice compañero. Yo les dije, no olviden esta palabra, compañero. Hermanos, si nosotros hemos participado de la misma gracia, tenemos coinonía. Le dice Filemón, Onésimo se ha convertido. Ahora, Filemón, es tu turno de mostrar que eres hermano y que lo vas a recibir. La complicación es que Onésimo ha huido y ya te ha traicionado, pero para Filemón resolverlo socialmente era muy difícil. Era muy difícil solucionar este tema para Filemón.
tendrá que dejarlo libre y perdonarlo, y además darle su libertad y tratarlo no como esclavo, sino como hermano. Qué impresionante. Ahora yo te pregunto a ti, amado hermano, ¿cuántas veces tus relaciones las has igualado en la cruz a pesar de lo que te hayan hecho? Piensa en alguien, tal vez hoy tú seas Filemón. Quizá hoy seas Onésimo. ¿Qué actitud vas a tomar? Porque le voy a decir una cosa, Onésimo, al ser cristiano, él no siguió huyendo, sino toma la carta de Pablo y regresa con su amo a pedirle perdón. Y le dice: amado amo, ahora soy tu hermano en Cristo. Yo me imagino que al Filemón, al leer la carta, hermanos, la Biblia no dice si Filemón aceptó o no aceptó la propuesta, ¿verdad? La invitación. Pero por supuesto que he leído comentarios y por todas partes, Filemón aceptó la propuesta. Porque iba a vivir en contra de lo que él era y de lo que había demostrado con los demás hermanos. Reconciliación, hermanos, perdón. Reconciliación y perdón, koinonía. Filemón, Onésimo son iguales delante de Dios porque todos hemos recibido la misma gracia y al pie de la cruz todos somos iguales. Todos somos iguales. Obediencia, hermano. Este mensaje de Filemón nos muestra que las buenas nuevas, el evangelio y la relación con otras personas son el verdadero propósito de estar aquí reunidos. Tu relación con otros hermanos, amado hermano, son personales, pero no son privadas. El hecho de que entonces Onésimo sea esclavo y Filemón sea el amo, esto ya no tiene nada que ver con la familia de Dios. La relación entre Filemón y Onésimo es una nueva naturaleza, una nueva humanidad, una nueva socialidad. En Cristo somos nuevos seres humanos. Y amado hermano, si tú todavía estás luchando con perdonar a alguien, si todavía insistes en tenerle odio a un hermano, o a un hermano de tu familia que es hermano en Cristo, este mensaje entonces es para nosotros. Este mensaje tenía muchos testigos, por eso cuando la salutación dice, versículo 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis, otra vez, colaboradores. Otra vez la palabra koinonía. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Así que, hermanos, toda la iglesia y la comunión de todos ellos fueron testigos de la enorme misericordia y del amor de Filemón. Creemos firmemente que Filemón recibió a Onésimo en casa nuevamente porque él era cristiano y eso era congruente con su fe y con su amor hacia los demás hermanos de la iglesia en Colosa. Así es que no tenga duda de que Filemón recibió a Onésimo. Lo que no sabemos es si Onésimo se regresó con Pablo, porque Pablo le dijo, en esa expresión de yo te lo pagaré todo, puede ser que ahí Pablo también traiga una doble intención, déjalo libre y regrésamelo otra vez, para que me sirva en el ministerio a mí. Eso ya no lo sabemos. Lo que sí sabemos, amado hermano, es que sí, efectivamente Onésimo recibe y Filemón a Onésimo. ¿Cómo nos aplica ahora esto a nosotros? Y con esto termino. ¿Cómo nos va a aplicar esto a nosotros, amados hermanos? ¿Cómo me pega eso a mí? ¿Cómo le está pegando la carta de Filemón a usted? Y yo le pregunto, ¿está usted bien?
con todos sus hermanos en Cristo? ¿Está usted bien con la iglesia? ¿Está usted bien en su familia? Miren, hermanos, hoy vivimos una época del egoísmo extremo. El egoísmo extremo. Ser cristiano en este mundo no es nada usual. Nuestro comportamiento como cristianos no es popular, no es usual, es diferente, es extraño para el mundo. Pero ser cristiano, hermano, y seguir a Cristo, ser fieles a Cristo, es ser fiel a la coinonía en el perdón y en el amor hacia nuestros hermanos. Esto es el verdadero evangelio. Y quiero decirle algo, si usted es miembro de esta iglesia, todo lo que usted haga afecta a toda la iglesia. Sea chiquito, sea grande. Todo afecta al cuerpo. Todo afecta al cuerpo. Así que cada vez que usted se vea en una situación complicada de relaciones, usted tiene en sus manos el enaltecer el nombre de Jesucristo o no. Cada vez que usted pida, que usted dé testimonio a su iglesia, a su familia, miren, le voy a decir algo. Cuando usted dé testimonio de perdón y de amor a un hermano, ¿sabe quién lo va a ver primero? Antes que nadie, su familia. Y cuando sus hijos sepan que usted perdonó a alguien, que la esposa perdonó al esposo, el esposo perdonó a la esposa, usted le está dando una gran lección a sus hijos de perdón. Porque lo van a volver a replicar cuando ellos estén casados, estén en sus casas. Es decir, el amor entre nosotros tiene un efecto eterno en el corazón para la vida de quienes nos rodean. Y eso es así. Por eso, Pablo se despide de esta manera. Fíjense lo hermoso. Es que en esta carta Pablo, hermanos, es maravilloso porque es cortés, porque es humilde, porque sabe pedir las cosas. Por ahí oí que dice un comentario que dice que en esta carta Pablo pide como si estuviera dando. Pablo pide como si estuviera dando. Y una de las cosas que tenemos que aprender de esta carta, porque al leerla yo me asombro cómo Pablo puede solicitar algo a Filemón así, con estas palabras. Hermano, cuando usted quiera pedirle algo a alguien, este es un modelo. Y no con groserías, con enojos, con ira, con envidia, con resentimientos, con amargura. Vean cómo Pablo le pide esto a otro hermano en Cristo: recíbele y perdónale. Qué hermoso hace Pablo esta carta. ¿A cuántos onésimos tienes en tu vida, hermano? Yo te pido que si tienes onésimos en tu vida, tu obligación es arreglarte. Y que todavía hay hermanos que todavía no amas, ámalos, porque esta es voluntad de Dios. Dice primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Los agarré dormidos? ¿Los despierto? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es... Otra vez, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es... Ahora vamos a decirlo más fuerte. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es... Hijo. Si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, ¿sabes qué, hermano? Tu conversión es falsa. Así, nada más así, de sencillito. Qué duro, ¿no? Pero si tú dices que amas a Dios y no perdonas, tu conversión es falsa. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. El amor en acción es el evangelio, es el amor del evangelio, es amar a tu hermano y es a quien ves porque puedes, a quien ves y por quien puedes hacer algo en su favor. El versículo 21 también dice, y nosotros tenemos este mandamiento,
de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Si dices que amas a Dios, hermano, ama a tu hermano. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, gracias, Señor, por esta hermosa carta de Filemón, en la que tú, Señor, nos enseñas la manera en que se resuelven los problemas entre nosotros. Gracias porque el final de esta carta es maravilloso y porque podemos ver hermanos de hace más de 2000 años cómo en sus problemas ellos se reconciliaban, porque estaban reconciliados en la cruz. Y eso les llevó a tener una coinonía, un compañerismo entre ellos desde la iglesia primitiva, Señor, que es hermoso ver y leer la manera en que ellos se amaban. Oh Dios, tú conoces nuestra iglesia, sabes en dónde tenemos, Señor, que perdonar, amar más, sacrificarnos más. Señor, aquí se han levantado muchas veces murallas de envidia y murallas de resentimientos, murallas de odio, murallas de enojo, que delante de tus ojos no está bien que tengamos como iglesias, como iglesia. Quizá hoy hay enojo entre hermanos, enojo en las familias, hay resentimientos. Pero, oh Señor, esta carta a Filemón y este amado hermano Filemón tan piadoso y tan fiel a ti nos enseña, Señor, como sí es posible que la cruz del Calvario reconcilie nuestras relaciones. Gracias, Señor, porque nos exhortas explosivamente con esta carta a recibir a nuestros onésimos en nuestra casa, a recibir en nuestro corazón a aquel hermano que nos ofendió, pero no solamente a recibirlo y a perdonarlo, sino también a amarlo. No sabemos si Filemón y Onésimo siguieron viviendo juntos, eso es lo de menos. El asunto es que entendieron que la cruz nivela el piso de todos nosotros. Gracias, Señor, porque delante de ti no hay pobre ni rico, no hay hermano grande ni chico, ni más maduro ni menos maduro, sino todos somos iguales delante de la cruz. Gracias, Señor, y pon en nuestro corazón esta decisión de amarnos como iglesia, porque te amamos a ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.